El silencio en el rancho, la esperanza, no era paz, era un peso. Para don Anselmo, un hombre de 70 años, con las manos curtidas por el sol y la espalda doblada por décadas de trabajo duro. El silencio era el recordatorio constante de lo que ya no estaba. Desde que su esposa, doña Elena, partió de este mundo hacía ya 5 inviernos, la enorme casona de adobe se sentía demasiado grande, demasiado vacía. La rutina de Anselmo era un escudo contra la tristeza. Se levantaba antes que el sol, tomaba su café negro y amargo mirando el horizonte, y se dedicaba a sus pocas vacas y a remendar cercas que parecían romperse, solo para darle algo que hacer. Su única compañía verdadera era Capitán, un viejo pastor alemán, de mirada noble y lealtad inquebrantable, que lo seguía como una sombra silenciosa a través de los pastizales secos. Esa noche, sin embargo, el silencio se rompió de la manera más violenta. Una tormenta, de esas que los viejos del pueblo llaman tormenta mala, se desató sobre el valle. El cielo se abrió con truenos que hacían temblar los cimientos de la casa, y relámpagos que iluminaban la soledad de Anselmo como fogonazos de una guerra celestial. La lluvia caía con furia, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo intransitables. Anselmo estaba por cenar su guiso solitario, cuando Capitán, que dormitaba junto a la chimenea apagada, se puso de pie de un salto. El pelo del lomo se le erizó. No era el ladrido de advertencia cuando se acercaba un coyote. Era algo diferente. Era un gemido ansioso, profundo, seguido de un ladrido seco y urgente, mirando hacia la puerta. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Anselmo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El perro arañó la puerta desesperado. Don Anselmo, sabiendo que su viejo amigo no se alteraba por nada, se puso su impermeable amarillo. Tomó su linterna de mano y descolgó el viejo rifle que colgaba tras la puerta, más por costumbre que por intención de usarlo. Al abrir la puerta, el viento casi lo tira al suelo. Capitán salió disparado hacia la oscuridad, ignorando los llamados de su amo. Anselmo lo siguió como pudo, luchando contra el agua que le golpeaba la cara, guiándose por los ladridos frenéticos del perro que se alejaban hacia el sector norte del rancho, el más abandonado. Allí, entre la maleza crecida y el lodo, se encontraba el viejo pozo de piedra. Hacía años que se había secado, y Anselmo había puesto unas tablas para taparlo, pero el tiempo y la intemperie las habían podrido. Era un lugar peligroso, una boca oscura en la tierra que él siempre evitaba. Al llegar, la escena era confusa bajo la luz intermitente de los relámpagos. Capitán estaba allí, junto al borde mismo del pozo abierto, pero el comportamiento del animal era inexplicable. Cuando Anselmo intentó acercarse al borde para ver qué tenía tan alterado a su perro, Capitán se interpuso en su camino. El perro le gruñó a su propio dueño. No era un gruñido de ataque, sino de advertencia. Desesperado, el animal se plantaba firme, empujando a Anselmo hacia atrás, con su cuerpo mojado, ladrando hacia la negrura del pozo, y luego volviendo a bloquear al ranchero. «Capitán, quítate. ¿Qué te pasa?», gritó Anselmo, confundido y un poco asustado por la actitud de su compañero. El perro no cedía, parecía dispuesto a morder a su amo antes que dejarlo dar un paso más hacia ese agujero. Anselmo, frustrado, trató de rodearlo, y fue entonces, en un breve silencio, entre trueno y trueno, que lo escuchó. No era el viento, no, era un animal, era un sonido que le heló la sangre y detuvo su corazón por un segundo. Era un llanto humano, débil, ahogado, que provenía de las profundidades de la tierra. Anselmo entendió de golpe. Capitán no lo estaba atacando,
lo estaba protegiendo. El borde del pozo estaba resbaladizo por el lodo. Un paso en falso, y Anselmo habría caído al vacío. El perro le estaba salvando la vida, para que él pudiera salvar a alguien más. Con el corazón palpitándole en la garganta, Anselmo se tiró al suelo, para no resbalar, y se arrastró hasta el borde, iluminando con su linterna hacia abajo. El haz de luz cortó la oscuridad del pozo seco, de unos 5 metros de profundidad. Allí abajo, en el fondo de tierra y piedras, había un bulto, una figura pequeña, encogida, cubierta de barro. Era una mujer joven, con la ropa desgarrada. Estaba ovillada en posición fetal, temblando violentamente. Pero lo más desgarrador no era verla a ella allí tirada. Lo más desgarrador era lo que ella protegía con su propio cuerpo contra la pared fría del pozo. El origen de aquel llanto débil que había alertado a Capitán. En sus brazos, envuelto en lo que parecía ser un rebozo sucio, había un bebé. La voz del narrador se vuelve más grave y solemne. Ahí estaban, 2 almas vulnerables tragadas por la tierra, en la propiedad del hombre, más solo del mundo. Y arriba, un perro fiel que entendía el peligro mejor que cualquier humano. Esa noche, el destino había tocado a la puerta de don Anselmo, de la forma más cruel, pero también, quizás, de la más milagrosa. El tiempo parecía haberse detenido en el borde de ese pozo seco. La lluvia seguía azotando la espalda doblada de Anselmo, pero él ya no sentía el frío, ni el agua que se colaba por el cuello de su impermeable. Su mente, antes aletargada por la rutina de la soledad, trabajaba ahora a una velocidad vertiginosa, calculando riesgos que no había enfrentado en años. La situación era crítica. No podía simplemente estirar la mano. La profundidad era demasiada. A sus 70 años, intentar escalar esas paredes de piedra resbaladiza, sin ayuda, sería un suicidio para los 3. Pero tampoco podía dejarlos ahí. Ni un minuto más. El llanto del bebé se hacía cada vez más débil, ahogado por el estruendo de los truenos, apagándose como una pequeña vela en medio de un huracán. «Ya voy. No se muevan, por favor», gritó Anselmo hacia el fondo, con la esperanza de que su voz ronca les diera algo a lo que aferrarse en esa oscuridad. «Voy por ayuda, pero regreso en un segundo». Capitán seguía a su lado, gimiendo con ansiedad, con el cuerpo tenso, inclinado sobre el abismo. Anselmo sabía que el perro no se movería de allí, ni aunque cayera un rayo a su lado. «Quédate aquí, muchacho, vigílalos, aunque nada se acerque», le ordenó. Y el perro respondió con un ladrido seco y autoritario, asumiendo su guardia sagrada. Anselmo corrió de regreso a la casona, luchando contra el lodo que intentaba atrapar sus botas. Entró al viejo granero, un lugar lleno de olor a paja vieja, herramientas oxidadas y recuerdos de épocas más prósperas. Sus manos, usualmente firmes, temblaban con una mezcla de adrenalina y miedo, mientras buscaban, desesperadamente. Finalmente, encontró lo que necesitaba en una soga gruesa de cáñamo, de esas que usaba para enlazar ganado bravo, y una vieja escalera de cuerda, con peldaños de madera, que había fabricado años atrás, para limpiar el tejado. Regresó al pozo, casi sin aliento, sintiendo que el corazón le iba a estallar en el pecho. Ató un extremo de la soga al tronco robusto de un viejo mezquite cercano, asegurándose 3 veces de que el nudo resistiera. Luego, con un esfuerzo que le hizo crujir los hombros, descolgó la escalera de cuerda por la boca del pozo. «Voy a bajar», les avisó, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. El descenso fue un calvario. Cada peldaño de madera se mecía violentamente bajo su peso, y sus botas resbalaban en la piedra mojada y limosa de las paredes. El miedo a caer, a fallarles, lo paralizaba por segundos, pero el recuerdo de ese llanto infantil
era su combustible. Cuando sus pies tocaron finalmente el fondo lodoso y estrecho, la realidad del lugar lo golpeó. El olor a tierra mojada, encierro y miedo era sofocante. Apuntó con la linterna, y el haz de luz reveló a la mujer. Estaba acurrucada en la esquina más alejada, hecha un ovillo, temblando, con una violencia que sacudía todo su cuerpo pequeño. Al sentir la luz y la presencia de un hombre en ese espacio confinado, levantó la cabeza de golpe. Anselmo jamás olvidaría esos ojos. Eran enormes, oscuros, y en ellos no había ni una pizca de esperanza. Solo había terror. Un terror absoluto, puro y primitivo. No veía a un abuelo salvador. Veía a un hombre. Y en el mundo del que ella venía, los hombres eran la fuente de todo dolor. «¡No, no me toque! Aléjese», gritó ella. No fue un grito fuerte, sino un chillido ronco, gutural, de animal acorralado. Intentó retroceder aún más, contra la pared de piedra, apretando al bebé contra su pecho, con una fuerza desesperada, protegiéndolo con su propia carne. «Tranquila, muchacha, tranquila», dijo Anselmo, deteniéndose en seco. Levantó las manos lentamente, para mostrar que estaban vacías, usando el tono más suave, calmado y tranquilizador que pudo encontrar en su garganta, el mismo que usaba con los caballos asustados. «No te voy a hacer daño. Soy don Anselmo. Este es mi rancho. Solo quiero sacarlos de aquí. Mira a tu criatura. Necesita calor, están congelando». Ella lo miraba sin parpadear, con el pecho agitado por el pánico. Estaba cubierta de barro, el cabello pegado a la cara, los labios azules de frío. Estaba al límite de sus fuerzas. Anselmo sabía que no podía forzarla. Un movimiento brusco, y ella podría entrar en shock. Tenía que ganarse su confianza ahí mismo, en el fondo de un pozo oscuro, mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellos. Lentamente, muy lentamente, Anselmo se quitó su impermeable amarillo, quedándose solo con su vieja camisa de franela, ya empapada. Se acercó un paso, con movimientos deliberados, y le extendió la prenda. «Toma esto, cúbrete tú, y cubre al niño, por favor. Tienen que entrar en calor para poder subir». Hubo un momento de duda eterna. La mujer miraba el impermeable, como si fuera una trampa. Sus ojos saltaban de la prenda a la cara arrugada y sincera de Anselmo, buscando alguna señal de engaño, alguna malicia oculta. Finalmente, el instinto materno pudo más que el miedo. Con una mano temblorosa y sucia de lodo, arrebató el impermeable y envolvió al bebé y a sí misma en un capullo amarillo. «Tenemos que subir. Yo te voy a ayudar. Voy a atarte esta soga a la cintura por seguridad, y tú subirás por la escalera. Yo iré detrás de ti. Confía en mi hija. No dejaré que caigan». La subida fue agónica. Anselmo tuvo que usar hasta la última gota de fuerza que le quedaba para asegurar la soga, mientras ella, impulsada por la desesperación de salvar a su hijo, trepaba torpemente por la escalera inestable. Cuando finalmente llegaron a la superficie, ambos colapsaron en el lodo, exhaustos, jadeando bajo la lluvia. Capitán estaba allí inmediatamente, lamiendo la cara de Anselmo, y luego, acercándose con cautela extrema a la mujer, olfateó el bulto amarillo que se movía en sus brazos. Por primera vez esa noche, el perro no gruñó ni ladró. Emitió un gemido suave, casi un lloriqueo de empatía, y le dio un lengüetazo tentativo en la mano, embarrada a la mujer. Anselmo, sacando fuerzas de flaqueza, ayudó a la mujer a ponerse de pie. Estaba tan débil que apenas podía sostenerse. Apoyada pesadamente en el hombro del viejo ranchero, caminaron los 100 metros más largos de sus vidas, bajo la tormenta, hasta la casona. Al abrir la puerta principal, la calidez del hogar, aunque la chimenea estaba apagada, se sintió como una bendición.
Anselmo la llevó directamente a la sala y la sentó con cuidado en su viejo sillón de cuero. Voy por mantas secas y a encender el fuego. No se muevan, dijo Elan. Cuando regresó con una pila de cobijas de lana, la encontró mirando las brasas muertas de la chimenea, con el bebé dormido, por puro agotamiento en sus brazos. Su rostro estaba cubierto de barro y surcos de lágrimas recientes, pero en sus ojos, aunque el miedo seguía presente, había algo nuevo, una chispa minúscula, frágil, de alivio. Estaban vivos. La voz del narrador se vuelve cálida, cercana, y se dirige directamente al oyente. Querido oyente, don Anselmo acaba de realizar un acto de valentía increíble, arriesgando sus propios huesos viejos para salvar a dos desconocidos. Pero el pánico absoluto en los ojos de esta joven madre nos dice algo terrible. La tormenta de la que ella huye es mucho más peligrosa y cruel que la lluvia que cae allá afuera. Si estás intrigado por saber quiénes son y de qué escapan, y quieres apoyar este tipo de historias de bondad humana, por favor, deja tu like ahora mismo en el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos fragmentos. De verdad, la vieja casona de adobe, que durante 5 largos años había sido un mausoleo de silencio y recuerdos polvorientos, ahora estaba viva, con una energía nerviosa. Anselmo se movía de un lado a otro, con una agilidad que no recordaba tener, avivando el fuego en la chimenea, hasta que las llamas danzaron alegres y crepitantes, llenando la sala de un calor bendito. Puso a calentar una olla grande, con agua en la estufa de leña de la cocina, y buscó en los baúles olvidados, en el cuarto de invitados. La mujer, aún sentada en el sillón de cuero, observaba cada movimiento del anciano, con ojos de animal cauteloso, sin soltar a su hijo ni un segundo. El bebé, un niño de apenas unos meses, dormía, ahora, plácidamente. Ajeno al drama que lo rodeaba, su respiración suave era el único sonido de paz en la habitación. Ten, muchacha, toma esto, dijo Anselmo, acercándose despacio y ofreciéndole una taza de peltre humeante, con café caliente, muy dulce, como le gustaba a doña Elena. Te ayudará a entrar en calor por dentro. Tienes los labios morados. Ella tomó la taza con manos temblorosas y aún manchadas de tierra. Sus dedos delgados, aferrándose al metal caliente, como si fuera un salvavidas, en medio del océano. Dio un sorbo pequeño, y luego otro más largo, cerrando los ojos un instante, mientras el líquido reconfortante bajaba por su garganta, descongelando un poco el miedo. El baño está al final del pasillo, a la derecha, le indicó Anselmo con suavidad, señalando con la cabeza sin mirarla directamente, para no intimidarla. Ya llevé el agua caliente. Hay jabón de avena y una toalla limpia en el estantani. Anselmo dudó un momento, sintiendo un nudo de emoción antigua en la garganta. Ahí sobre la cama te dejé algo de ropa. Era de mi esposa. Elena creo que te quedará un poco grande, pero está limpia y es abrigada. La mujer asintió levemente, sin decir palabra. Con un esfuerzo visible que le hizo apretar los dientes, se puso de pie, acunando al bebé con un brazo protector y sosteniendo la taza con la otra mano. Caminó hacia el pasillo con pasos lentos, arrastrando los pies pesados por el lodo y el cansancio, como si llevara el peso del mundo entero sobre sus hombros delgados. Anselmo se quedó solo en la sala, escuchando los sonidos amortiguados del agua corriendo, y, poco después, un llanto ahogado y desgarrador, que la mujer intentaba reprimir, bajo el chorro de la regadera. Se sentó en su mecedora frente al fuego, con el corazón encogido, acariciando la cabeza de Capitán, que se había echado a sus pies, montando guardia con los ojos entreabiertos. La soledad que lo había acompañado como una sombra fiel durante 5 años, se sentía diferente esta noche. Ya no era un vacío opresivo, era una espera cargada de propósito.
Casi una hora después, la puerta del pasillo se abrió con un chirrido suave. Anselmo levantó la vista y se quedó sin aliento por un segundo. La mujer que entró en la sala no se parecía en nada a la criatura de barro, harapos y terror absoluto que había sacado del pozo. Se había lavado el cabello, que ahora caía limpio, oscuro y húmedo sobre sus hombros. Su rostro, libre de la máscara de suciedad, revelaba una belleza delicada, casi aristocrática, que no pertenecía a ese entorno rústico. Tenía pómulos altos, una nariz fina y unos ojos grandes y expresivos, del color de la miel oscura, que aunque seguían llenos de un miedo profundo, ahora mostraban también una chispa de gratitud. Llevaba puesto un viejo vestido de lana azul de doña Elena, que le quedaba holgado y largo, pero que la hacía ver extrañamente familiar, como un fantasma querido en esa casa. El bebé estaba despierto ahora, limpio también, envuelto en una toalla suave y blanca, mirando el mundo con ojos curiosos y brillantes. Gracias. Su voz fue apenas un susurro ronco, la primera palabra que pronunciaba desde que llegó a la casa, que no fuera un grito. Era una voz suave, educada, con una dicción clara, que no correspondía a la imagen de una vagabunda sin rumbo. No hay de qué, hija, respondió Anselmo, conmovido. Su propia voz, un poco más ronca de lo habitual. Siéntate aquí, cerca del fuego. Te hará bien. Debes tener hambre. No tengo mucho, pero calenté un poco de guiso de frijoles. Y hay tortillas. Ella se sentó en el borde del sillón, con el bebé en su regazo, siempre en guardia. Anselmo le sirvió un plato de comida caliente, y ella comió con avidez, pero con una elegancia innata que no podía ocultar, como si estuviera acostumbrada a mesas con manteles largos. ¿Cómo se llama la criatura?, preguntó Anselmo, señalando al niño con un movimiento suave de cabeza, mientras se sentaba de nuevo en su mecedora. La mujer miró a su hijo con una ternura infinita, que borraba las sombras de su rostro por un momento. Se llama Mateo, dijo ella, acariciando la mejilla suave y rozada del bebé con el dorso de su mano anés. Es un milagro. Mateo, repitió Anselmo, saboreando el nombre en la tranquilidad de la sala. Regalo de Dios. Es un buen nombre, un nombre fuerte. Hubo un silencio largo, cómodo y tenso a la vez, solo roto por el crepitar de la leña y la respiración de Capitán. Anselmo sabía que había preguntas difíciles que debían hacerse, pero no quería romper la frágil confianza que se estaba construyendo. Sin embargo, ella parecía necesitar hablar, como si el silencio fuera demasiado pesado para cargarlo sola por más tiempo. Usted debe pensar lo peor de mí, Ann, que soy una criminal huyendo, o una loca, dijo ella, mirando fijamente las llamas, sin atreverse a mirarlo a los ojos, escondida en su pozo, como una rata, con mi hijo. Yo no pienso nada malo, muchacha. Solo veo a una madre asustada que haría cualquier cosa, incluso meterse en la boca del lobo, por proteger a su crío, y eso es suficiente para mí. Ella levantó la vista sorprendida por la bondad simple en la voz del anciano. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran diferentes. Me llamo Clara, confesó, con la voz quebrada, soltando el nombre, como si fuera un secreto peligroso. Y no soy de por aquí. Vengo de la capital. Mi familia es conocida allá. Tienen dinero, mucho dinero ni poder. Anselmo frunció el ceño, confundido. ¿Y qué hace una mujer como tú aquí, tan lejos de todo, en estas condiciones? Clara respiró hondo, temblando, como si estuviera a punto de saltar de nuevo a un pozo oscuro. Hace 2 años me casaron. No fue por amor. Fue un arreglo de negocios entre mi padre y Anel. Él es un hombre muy poderoso, dueño de empresas, amigo de políticos y jueces. Al principio, para el mundo, parecía un cuento de hada, pero su mansión era una prisión de oro.
Él piensa que todo se puede comprar, incluso a las personas. Para él, yo soy solo otra propiedad valiosa en su inventario, algo bonito para mostrar en las fiestas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas limpias, goteando sobre la manta de Mateo. Pero luego, cuando quedé embarazada de Mateo, las cosas cambiaron para peor en él. Se volvió posesivo, paranoico, celoso de su propio hijo. Decía que el bebé me robaba su atención, que lo estaba volviendo blando. Empezó a beber más, y cuando bebía, Clara se detuvo, incapaz de decir las palabras, pero su mano instintivamente se fue a su brazo izquierdo, cubriendo un moretón invisible. Bajo la manga larga del vestido de Elena, Anselmo sintió un frío en el estómago, que no venía de la tormenta. Anoche escuché que hablaba por teléfono con uno de sus socios. Decía que Mateo era un estorbo para sus planes, que iba a enviarlo lejos, a un internado en el extranjero, donde aprendiera a ser hombre y no molestara. A mí me iba a encerrar en la casa de campo medicada, para que no diera problemas. No podía permitirlo, don Anselmo. Preferí huir, arriesgarme a morir en el camino con mi hijo en brazos, que dejar que él nos separara o le hiciera daño a Mateo. Anselmo escuchaba con el corazón encogido, la sangre hirviéndole en las venas. La imagen de su propia esposa, Elena, siempre llena de amor, risas y dulzura, se superponía dolorosamente a la de esta joven madre, rota por la crueldad de un hombre que no merecía ni el aire que respiraba. Sintió una oleada de indignación antigua, la furia sagrada del hombre, justo ante la injusticia. Corrí y corrí sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme, continuó Clara, con la voz ahogada por el llanto. La tormenta me atrapó en el camino. No veía nada por la lluvia en caí en el pozo. Pensé que era el fin. Y entonces escuché a su perro ladrar, y luego su voz. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados, y lo vio a los ojos, con una súplica muda y desesperada. Por favor, don Anselmo, le ruego, no me entregue. Si él encuentra a Mateo, no quiero ni pensar lo que nos haría. Anselmo se levantó lentamente de su mecedora. Sus huesos crujieron, pero su determinación era de acero. Se acercó a ella y le puso una mano grande, cálida y reconfortante en el hombro. Nadie te va a entregar, Clara, le dijo con firmeza, con la misma voz inquebrantable que usaba para hacer promesas sagradas. Mira, manestas, en mi rancho yo decido quién entra y quién sale. Tú y Mateo están bajo mi techo y mi protección. Te doy mi palabra de honor. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente y la lluvia amainaba afuera hasta convertirse en un susurro, Anselmo supo que su vida solitaria había terminado para siempre. Ya no era solo un viejo ranchero esperando la muerte en silencio. Ahora tenía una misión. Tenía a alguien a quien proteger. Y Capitán, el perro fiel que dormía a sus pies, parecía estar completamente de acuerdo. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero en el rancho la esperanza. La calma tardó en echar raíces. Los días siguientes al rescate fueron una danza silenciosa y frágil, como si los habitantes de la casona caminaran sobre cáscaras de huevo, temiendo que cualquier ruido fuerte rompiera el precario equilibrio que habían encontrado. Clara seguía siendo una presencia espectral en la casa. Durante esa primera semana, se movía pegada a las paredes, sobresaltándose con el crujido de la madera vieja o el ladrido repentino de Capitán. Sus ojos, aunque ya no estaban desorbitados por el terror ciego del pozo, mantenían una vigilancia constante, siempre mirando hacia la ventana que daba al camino principal, esperando ver aparecer el polvo de un coche de lujo en el horizonte. Anselmo, hombre sabio, en los tiempos de la naturaleza y de las bestias asustadas,
Sabía que no podía forzar la sanación. Aprendió a moverse en su propia casa, con una suavidad nueva. Anunciaba su entrada a las habitaciones con un carraspeo suave, para no asustarla. Y le hablaba con el mismo tono bajo y tranquilizador que usaba con los potrillos recién nacidos que habían perdido a sus madres. Pero el tiempo, ese viejo curandero lento pero seguro, empezó a hacer su trabajo, y el cambio comenzó por el estómago y el olfato. Una tarde, Anselmo regresó de reparar una sección larga de cerca en el potrero sur. Venía cansado, con el lodo seco en las botas, y la perspectiva habitual de una cena solitaria, a base de latas frías. Sin embargo, al abrir la puerta de entrada, un aroma lo golpeó, deteniéndolo en seco en el umbral. No olía a encierro, ni al polvo de la soledad que se había acumulado durante 5 años. Olía a vida, olía a cebolla caramelizada, a ajo frito, a hierbas frescas que doña Elena solía cultivar en macetas en la ventana de la cocina, y a tortillas de maíz recién hechas en el comal. Entró en la cocina, guiado por el olfato, como un hombre hipnotizado. La escena lo dejó mudo. Clara estaba de pie frente a la estufa. Ya no llevaba el vestido suelto de Elena. Había encontrado ropa vieja de trabajo de Anselmo en un baúl. Una camisa de franela a cuadros que le quedaba enorme, y unos pantalones de mezclilla que había ajustado a su cintura con un trozo de cuerda. Su cabello estaba trenzado con firmeza para apartarlo de la cara. Al verlo entrar, se tensó un segundo, el viejo reflejo del miedo, pero luego, para asombro mayúsculo del anciano, esbozó una sonrisa tímida, casi dolorosa, de tan poco usada. Encontré un poco de arroz, unos frijoles y unos tomates maduros en la despensa, dijo ella, con voz suave pero más firme que antes. Espero que no le moleste, don Anselmo. Pensé que un hombre que trabaja tanto necesita comer caliente al llegar a casa. Anselmo se sentó a la mesa de madera maciza, que estaba puesta con un mantelito limpio, que no veía desde hacía años. Probó el guiso con cautela. Era sencillo, comida de pobre, pero tenía un sabor que él había olvidado. El sabor del cuidado, el sabor de un hogar. Está delicioso, hija, dijo Anselmo, y la sinceridad ronca en su voz hizo que las mejillas de Clara se tiñeran de un ligero color rosa, un signo de vida, volviendo a su rostro pálido. A partir de ese día, Clara dejó de ser una sombra para convertirse en el corazón palpitante del rancho. Resultó que la niña rica de la capital, la que había sido criada en jaula de oro, tenía unas manos que no le temían al trabajo. No solo cocinaba milagros con la escasa despensa, limpió años de polvo acumulado en las esquinas, remendó las cortinas raídas con una habilidad sorprendente, y hasta empezó a ayudar a Anselmo a alimentar a las gallinas y recoger los huevos. Pero lo que terminó de derretir la coraza de hielo alrededor del corazón del viejo granjero ocurrió en la sala de estar, y tuvo como protagonista a Capitán. Anselmo había bajado del desván la vieja cuna de madera tallada a mano, que él mismo había fabricado 40 años atrás, para hijos que nunca llegaron. Ahora, el pequeño Mateo dormía allí, y Capitán, el perro que había salvado a Anselmo de caer al pozo, había adoptado un nuevo rol en el de guardián absoluto del bebé. Anselmo pasaba horas en su mecedora por las noches, fingiendo leer el periódico, pero con una sonrisa oculta bajo el bigote. Observando la escena, Capitán se echaba al lado de la cuna, inmóvil, como una estatua de piedra. Si Mateo se movía, o soltaba un pequeño gemido en sueños, el perro levantaba inmediatamente su enorme cabeza, metía el hocico húmedo entre los barrotes, y olfateaba al bebé con una delicadeza inconcebible en un animal de su tamaño y fuerza. Una tarde, Anselmo vio como el pequeño Mateo, en uno de sus movimientos involuntarios de bebé, sacaba una manita regordeta de la cuna y agarraba con fuerza un puñado de la oreja del perro. Anselmo contuvo el aliento
listo para intervenir. Pero capitán, no solo no gruñó, soltó un suspiro profundo, casi humano, de resignación y contento, y cerró los ojos, dejando que el bebé tironeara de su oreja, como si fuera el juguete más valioso del mundo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, y la casa estaba llena de los sonidos suaves de la respiración de tres seres vivos, Anselmo sintió algo que creía muerto y enterrado junto a su esposa. Ann sintió paz, miró a Clara cosiendo un botón bajo la luz de la lámpara, miró a Capitán montando guardia junto a la cuna del bebé, que no era suyo, pero que protegía como tal, y se dio cuenta de que la soledad se había ido. El rancho, la esperanza volvía a hacer honor a su nombre, y él, el viejo granjero que solo esperaba la muerte, tenía ahora una razón poderosa para levantarse cada mañana. Tenía una familia que proteger. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas. Que para Anselmo, Clara y el pequeño Mateo se habían sentido como un regalo de tiempo robado al destino. La rutina se había asentado en el rancho como una manta cálida y cómoda. Clara ya no saltaba con cada sombra y su risa. Aunque tímida, empezaba a escucharse mientras trabajaba en el huerto o jugaba con Mateo en el porche. Anselmo sentía que sus viejos huesos tenían una nueva energía, un propósito que le daba fuerza a sus brazos cada mañana. Y Capitán, el fiel guardián, patrullaba el perímetro con una vigilancia incansable, siempre volviendo a echarse junto a la cuna del bebé. Pero la paz, como bien sabía Anselmo por sus años, viendo el cielo antes de las tormentas, es a menudo solo el preludio del caos. Esa tarde, el aire estaba quieto y pesado, con ese silencio eléctrico que precede a un trueno. Anselmo estaba en el granero, afilando una guadaña, cuando el sonido rompió la tarde. No era el traqueteo familiar de la vieja camioneta del lechero, ni el motor asmático del tractor del vecino. Era el rugido potente, grave y arrogante de un motor V8, devorando el camino de entrada con prisa y furia. El corazón de Anselmo dio un vuelco, soltó la herramienta y salió al patio, secándose el sudor frío de la frente. Un vehículo negro, enorme y brillante. Una de esas camionetas de lujo que nunca se veían por esos caminos de polvo, a menos que estuvieran perdidas, frenó bruscamente frente a la casona, levantando una nube de polvo rojizo que envolvió todo por un momento. La puerta de la casona se abrió de golpe. Clara salió al porche, con Mateo en brazos. Su rostro, que había ganado color en las últimas semanas, estaba ahora tan pálido como la leche. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en el vehículo, como si estuviera viendo a la mismísima muerte. «Es él», susurró, con un hilo de voz que apenas se escuchó, pero que resonó como un grito en el silencio del patio. Anselmo miró el vehículo. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Era joven, no tendría más de 35 años, pero su rostro era duro, anguloso, con una mandíbula apretada por la tensión, y unos ojos fríos escondidos detrás de unas gafas de sol de diseñador. Vestía ropa cara, inadecuada para el campo, y emanaba un aura de poder y desprecio que Anselmo reconoció al instante. Era el tipo de hombre que cree que el mundo y todo lo que hay en él le pertenece por derecho divino o monetario. Detrás de él, de las otras puertas de la camioneta, bajaron dos hombres más. Eran grandes, corpulentos, con chaquetas de cuero y miradas de matones a sueldo. No eran invitados, eran una fuerza de intimidación. «Clara», gritó el hombre de las gafas, su voz cargada de una furia fría y controlada. «¿Qué demonios crees que estás haciendo en este agujero?» Clara dio un paso atrás, temblando violentamente y pegando a Mateo contra su pecho como si quisiera fundirlo con su propio cuerpo. Capitán, que había estado dormitando en el porche,
se puso de pie de un salto. Su ladrido fue un trueno profundo y amenazante. Se colocó delante de Clara y el bebé, con el pelo del lomo erizado, mostrando una hilera de dientes blancos y afilados, listo para saltar al cuello del primer extraño que diera un paso más. El hombre se detuvo un segundo, sorprendido por la ferocidad del perro, pero luego soltó una risa corta y despectiva. Vaya, hasta te conseguiste un perro guardián, qué tierno. Anselmo bajó los escalones del porche y se paró en el patio, a medio camino entre los intrusos y su nueva familia. Mantuvo las manos visibles, pero su postura era firme, como un viejo roble. Buenas tardes, dijo Anselmo, con su voz más calmada y profunda. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren en mi propiedad? El hombre de las gafas se quitó los lentes, lentamente, revelando unos ojos claros y calculadores que miraron a Anselmo, como si fuera un insecto molesto en su parabrisas. Yo soy Rodrigo Montenegro, y esa mujer que tiene ahí atrás es mi esposa, y el niño que tiene en brazos es mi hijo, y vine a llevármelos ahora mismo. No. El grito de Clara fue desgarrador. No soy tu esposa. Me compraste. Y no te vas a llevar a mi hijo. Rodrigo la ignoró, como si no hubiera hablado. Dio un paso hacia el porche, ignorando a Capitán, que le gruñía a centímetros de su pierna. Vamos, Clara, deja de hacer el ridículo. Sube al coche. Tenemos que volver a casa. Tenemos una cena importante esta noche, y no tengo tiempo para tus berrinches de niña malcriada. Ella no va a ninguna parte, dijo Anselmo, dando un paso al frente y bloqueando el camino de Rodrigo. Su voz no se elevó, pero tenía el peso de una sentencia. Los dos matones dieron un paso adelante, flanqueando a su jefe, con las manos cerca de las cinturas de sus chaquetas, en un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre lo que escondían allí. Rodrigo miró a Anselmo de arriba a abajo, con una mezcla de incredulidad y diversión cruel. ¿Tú me vas a detener, viejo?, preguntó, soltando una carcajada. ¿Tú y tu perro sarnoso? Por favor, no me hagas perder la paciencia. Apártate, o te juro que haré que derriben este montón de escombros que llamas casa contigo adentro. El aire en el patio se volvió irrespirable. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Anselmo sabía que estaba superado en número y en fuerza. Sabía que esos hombres eran peligrosos, pero al mirar hacia atrás, a los ojos aterrorizados de Clara y al pequeño bulto de Mateo, supo con una certeza absoluta que preferiría morir ahí mismo, en la tierra de sus antepasados, antes que dejar que ese monstruo se los llevara de vuelta al infierno. Estás en mi tierra, muchacho, dijo Anselmo, mirándolo fijamente a los ojos, sin pestañear, y en mi tierra se respeta. Clara y el niño están bajo mi protección. Si los quieres, tendrás que pasar por encima de mi voz del narrador, tensa y directa a la audiencia. Querido oyente, el mal ha llegado a la puerta de don Anselmo. La valentía de este viejo granjero y la lealtad de su perro están a punto de enfrentarse a la crueldad y el poder del dinero. Si estás sintiendo la tensión y quieres ver cómo los humildes se enfrentan a los soberbios, por favor, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayéndote estas historias de coraje y justicia que tanto nos conmueven. ¿Podrá un viejo solo y su perro detener a estos hombres? La escena continúa exactamente donde quedó. El sonido ambiente es mínimo, solo la respiración tensa de los presentes, el gruñido bajo y constante de Capitán, y el zumbido de alguna mosca. El silencio es más tenso que cualquier grito. La declaración de Anselmo quedó flotando en el aire polvoriento del patio como una bandera de guerra. Tendrás que pasar por encima de mí. Las palabras, pronunciadas con la calma de quien no tiene nada que perder, parecieron sorprender a Rodrigo Montenegro,
Por un segundo, el joven millonario no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, mucho menos un anciano granjero con botas llenas de estiércol en medio de la nada. La sorpresa inicial de Rodrigo se transformó rápidamente en una furia fría y burlona. Soltó una risa corta, incrédula, mirando a sus dos guardaespaldas como buscando complicidad en la broma. «Pasar por encima de ti», repitió Rodrigo, dando un paso más hacia Anselmo, invadiendo su espacio personal con una arrogancia calculada. «Viejo, no me hagas reír. No durarías ni un segundo. Podría comprar este basurero que llamas rancho con el dinero que traigo en la billetera y convertirlo en un estacionamiento para mis coches antes de que se ponga el sol». Anselmo no se movió ni un milímetro. Su mirada seguía fija en los ojos del joven, firme como una roca. «El dinero no compra el respeto, muchacho. Y tampoco compra a las personas. Esta no es tu empresa. Esta es mi casa». «Clara es mi esposa», gritó Rodrigo, perdiendo la compostura por primera vez, su rostro enrojeciendo de ira. «Es mía. Yo pagué por ella. Pagué las deudas de su inútil padre. Ella me pertenece». El grito resonó en el patio. Clara, en el porche, sollozó, cubriéndose la boca con una mano. Capitán respondió con un ladrido furioso, avanzando un paso hacia Rodrigo, mostrando los colmillos en una clara advertencia de que la paciencia del animal se estaba agotando. Anselmo sintió una oleada de asco profundo, la confirmación de las palabras de Clara, escucharlas de la propia boca de este hombre, que hablaba de una mujer como si fuera una cabeza de ganado. Le revolvió el estómago. La esclavitud se abolió hace mucho tiempo en este país. «Aunque parece que a gente como tú no le llegó la noticia», dijo Anselmo con desprecio. «Ella no quiere ir contigo, y yo no voy a permitir que te la lleves a la fuerza». Rodrigo miró a Capitán, que estaba a punto de saltar, y luego a Anselmo. Pareció evaluar la situación. Sabía que podía ordenar a sus hombres que actuaran, pero el perro era un problema real. Un ataque de un animal así podía ser grave, y lo último que quería era un escándalo con sangre y hospitales involucrados. Su imagen pública era demasiado valiosa. Decidió cambiar de táctica. La fuerza bruta podía esperar. El dinero siempre era más limpio. «Mira, abuelo», dijo Rodrigo, suavizando el tono a una falsa condescendencia, sacando una cartera de cuero fino del bolsillo interior de su chaqueta. «Entiendo que te has encariñado con la chica y el bastardo ese. Has cuidado de ellos. Y eso está bien. Todo servicio tiene un precio». Abrió la cartera y sacó un fajo grueso de billetes nuevos y crujientes. La cantidad era obscena para un hombre que vivía de la venta de unas pocas vacas al año. «Aquí tienes. Hay más dinero del que ganarás en 10 años. En este pedazo de tierra seca. Tómalo como pago por tus servicios de niñera, tómalo. Cómprate un tractor nuevo, arregla el techo, vete de vacaciones y olvida que alguna vez los viste». Rodrigo extendió la mano con el dinero hacia Anselmo, con una sonrisa triunfante, seguro de que el viejo no podría resistirse. Era la misma táctica que había usado toda su vida para solucionar problemas al comprar la voluntad de los demás. Anselmo miró el dinero. Era verdad. Con eso podía arreglar muchas cosas en el rancho. Podía vivir tranquilo sus últimos años. Pero luego levantó la vista y miró a Clara. Vio sus ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio. Vio el bulto de Mateo en sus brazos, y supo que todo el dinero del mundo no valía la paz de una conciencia limpia. Con un movimiento lento y deliberado, Anselmo levantó la mano, no para tomar el dinero, sino para apartarlo con el dorso de la mano, con un gesto de rechazo absoluto que fue más humillante que cualquier bofetada. Los billetes cayeron al suelo polvoriento, dispersándose con el viento. «Guárdate tu dinero sucio», dijo Anselmo, con voz gélida. «Hay cosas que no están en venta en la esperanza, y la dignidad es una de ellas. Lárgate de mi propiedad.
Ahora la sonrisa de Rodrigo se borró de golpe, reemplazada por una mueca de odio puro. Había sido humillado por un viejo pobre delante de sus empleados y de la mujer que consideraba su propiedad. «Ya me cansé de juegos», gritó Rodrigo retrocediendo un paso y señalando a Anselmo. «¡Sáquenlo de en medio! Y maten al perro si se mueve». Los dos guardaespaldas se tensaron y dieron un paso adelante, sacando de debajo de sus chaquetas no armas de fuego, sino unas porras telescópicas de metal negro, brillantes y amenazadoras. Capitán rugió, un sonido primitivo y salvaje, preparándose para saltar al cuello del primero que se acercara. Anselmo no tenía armas, solo sus puños viejos y su determinación. Se preparó para lo inevitable, sabiendo que probablemente perdería, pero dispuesto a caer, peleando. El aire se volvió denso, irrespirable. En el segundo, antes de que la violencia estallara, David estaba a punto de enfrentarse a Goliat. Y Goliat venía con refuerzos y sin piedad. La escena está cargada de una tensión insoportable, casi irrespirable. Los sonidos se vuelven agudos y breves. El crujido de las botas sobre la grava, el despliegue metálico de las porras telescópicas, el gruñido constante y salvaje de Capitán, los sollozos ahogados de Clara en el porche. El tiempo pareció dilatarse. Anselmo vio a los dos hombres corpulentos avanzar hacia él, con las porras de acero levantadas, listos para golpear. Vio a Rodrigo Montenegro detrás de ellos, con una sonrisa cruel en los labios, disfrutando del espectáculo de poder, como un emperador romano en el circo. Vio a Capitán, un manojo de músculos tensos y furia leal, calculando el momento exacto para lanzar su ataque. Y escuchó, a sus espaldas, el grito desesperado de Clara. «No, por favor, por favor, no le hagan daño». Anselmo sabía que era viejo, y que sus fuerzas no se comparaban con las de esos matones entrenados, pero había algo en él, una fuerza nacida de la indignación y del instinto protector que había dormido durante años, que le impedía retroceder. Se plantó firme, levantó sus viejos puños callosos, dispuesto a recibir el primer golpe, si eso le daba un segundo más a Clara. El primer guardaespaldas estaba a solo 1 metro de distancia, ya iniciando el movimiento para golpear la cabeza del anciano, cuando Capitán saltó. No fue un ataque normal de perro, fue una explosión de furia protectora. El animal impactó contra el brazo armado del hombre, con la fuerza de un proyectil, sus mandíbulas cerrándose sobre la muñeca, con un crujido audible, que hizo que el matón soltara la porra, con un aullido de dolor y sorpresa. El caos estalló en el patio. El hombre atacado por Capitán intentaba quitarse al perro de encima, golpeándolo con la otra mano y maldiciendo, mientras el animal no soltaba su presa, sacudiendo la cabeza con ferocidad. El segundo guardaespaldas, distraído momentáneamente por el ataque a su compañero, dudó un segundo fatal. Anselmo, aprovechando la oportunidad con una rapidez que no sabía que aún poseía, impulsado por la pura desesperación, lanzó un golpe directo a la nariz del hombre. No fue un golpe técnico, sino un puñetazo de granjero que conectó con un sonido húmedo, haciendo que el matón retrocediera, tambaleándose, con las manos en la cara ensangrentada. Rodrigo Montenegro, al ver que su demostración de fuerza se desmoronaba en segundos, frente a un viejo y un perro, perdió los estribos por completo. Su fachada de empresario frío y calculador se hizo añicos, revelando al niño mimado y violento que siempre había sido. «¡Inútiles! Tengo que hacerlo todo yo», gritó. «¡Ya!», gritó, con la voz quebrada por la histeria. Metió la mano en la guantera abierta de su camioneta y sacó una pistola negra y brillante. El silencio que siguió al sonido metálico del arma siendo amartillada fue sepulcral, más aterrador que cualquier grito. «Capitán»,
respondiendo a un instinto ancestral ante el peligro mortal. Soltó al hombre herido y retrocedió para plantarse de nuevo frente a Anselmo y Clara, gruñendo, pero esta vez, con una nota de cautela profunda. Rodrigo apuntó el arma directamente al pecho de Anselmo, con la mano temblorosa, por la ira y la adrenalina. Te lo advertí, viejo estúpido. Ahora te voy a enseñar lo que pasa cuando te metes en mi camino, de rodillas. Clara gritó de nuevo, un sonido desgarrador, y bajó corriendo las escaleras del porche, interponiéndose entre el cañón del arma y Anselmo, cubriendo al bebé con su espalda. «¡Mátame a mí!», le gritó a Rodrigo, mirándolo a los ojos, con un odio puro que superaba su miedo. «Si vas a disparar, dispárame a mí, cobarde». «Pero déjalos en paz». Rodrigo dudó. Su dedo temblaba en el gatillo. Apuntar a un viejo era una cosa. Dispararle a la madre de su hijo, delante de testigos, era una línea que incluso su arrogancia dudaba en cruzar. Y en ese momento de duda, justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, ocurrió el milagro. Un sonido sordo, como un trueno lejano y rítmico, empezó a escucharse, pero no venía del cielo, venía del camino principal. Una nube de polvo, mucho más grande y densa que la que había levantado la camioneta de lujo, se acercaba a toda velocidad, y de esa nube empezaron a emerger vehículos. No eran coches de lujo, eran camionetas pick-up, viejas y abolladas, tractores ruidosos, e incluso un par de hombres a caballo. Eran los vecinos del Valle de San Miguel. La noticia del intruso y el alboroto había viajado rápido, como suelen hacerlo las malas noticias en el campo, saltando de radio en radio y de llamada en llamada. Don Pedro Ramírez, del rancho vecino, con sus 3 hijos gigantes, la viuda González, que nunca salía sin su vieja escopeta de caza, los hermanos López. Todos estaban llegando. La caravana improvisada se detuvo alrededor de la camioneta de lujo, bloqueando cualquier salida posible. Más de 20 hombres y mujeres del campo, gente dura, con rostros curtidos por el sol y miradas que no entendían de lujos ni de amenazas urbanas, bajaron de sus vehículos en silencio. Algunos llevaban palas, otros llaves inglesas enormes, y varios, como la viuda González, portaban escopetas de caza cargadas, sostenidas con una naturalidad alarmante. Se formó un círculo silencioso y amenazador alrededor de Rodrigo y sus hombres heridos. Nadie dijo nada, tan solo miraban. Una mirada colectiva, pesada, como una losa de granito, que decía: «Te metiste con uno de los nuestros, te metiste con todos». Rodrigo Montenegro bajó el arma lentamente, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados, tragando saliva. Su arrogancia se había evaporado. Ya no era el dueño del mundo. Era un forastero rodeado en territorio hostil, superado en número y en determinación. Don Pedro Ramírez, un hombre tan ancho como un roble viejo, dio un paso al frente. Escupió al suelo polvoriento cerca de los zapatos italianos de Rodrigo, y dijo con voz tranquila, pero que resonó como un trueno: «Creo que se le perdió el camino, amigo. Aquí no nos gustan los cobardes que amenazan a mujeres y ancianos con pistolas. Le sugiero que guarde su juguetito, suba a sus matones a su camioneta bonita y se largue por donde vino, antes de que perdamos la paciencia». Rodrigo miró el arma en su mano. Luego miró el muro de rostros decididos que lo rodeaba. Y finalmente miró a Anselmo, que seguía de pie, impasible, con Clara, y el perro a su lado. Sabía que había perdido. Podía tener dinero y abogados en la ciudad, pero allí, en medio del campo, la justicia tenía otra cara. Con un gruñido de frustración pura, guardó el arma. Hizo un gesto brusco a sus hombres, que se levantaron del suelo doloridos y humillados, cojeando hacia el vehículo. «Esto no se acaba aquí», masculló Rodrigo, mirando a Clara con un odio frío, antes de subir a su camioneta. Pero todos sabían que era una mentira. Rodrigo arrancó el motor,
dio un volantazo brusco y aceleró, saliendo del rancho entre la nube de polvo y el silencio despreciativo de los vecinos, dejando atrás los billetes que Anselmo había tirado al suelo, que ahora eran solo papel sucio pisoteado por botas de trabajo honestas. Anselmo sintió que las piernas le fallaban por primera vez. Se sentó pesadamente en el escalón del porche, temblando por la adrenalina que abandonaba su cuerpo. Clara se sentó a su lado, abrazando a Mateo, llorando ahora lágrimas de alivio incontrolable. Capitán se acercó, lamió la mano de Anselmo, y luego puso su enorme cabeza en el regazo de Clara, suspirando. Habían ganado, no con dinero, ni con violencia propia, sino con coraje y con la fuerza imparable de una comunidad unida. David había vencido a Goliat con un poco de ayuda de sus amigos del valle. La voz del narrador cambia drásticamente, se vuelve más vibrante, alegre y llena de un orgullo inocultable, como la de un abuelo presumiendo los logros de su familia. La música de fondo, si la hubiera, cambiaría de tonos menores y tensos a una melodía acústica, suave, luminosa y esperanzadora, evocando un amanecer en el campo. Dicen que el tiempo no perdona, pero en el rancho La Esperanza, el tiempo decidió ser un aliado generoso. Pasaron los años 5, para ser exactos, desde aquella noche tormentosa en que el destino jugó sus cartas más extrañas, y como si la tierra misma hubiera sentido el cambio profundo en el corazón de su dueño. El lugar floreció de una manera que nadie en el Valle de San Miguel habría creído posible. Cualquiera que pasara ahora por el camino principal, aquel por donde una vez huyó un cobarde en una camioneta de lujo, difícilmente reconocería el lugar. La vieja casona de adobe, que antes parecía un fantasma triste, esperando derrumbarse, estaba ahora resplandeciente. Las paredes estaban recién encaladas de un blanco luminoso, que brillaba bajo el sol. En cada ventana, macetas de barro rebosaban de geranios rojos y bugambilias fucsias, cuidadas con esmero por las manos expertas de Clara, trayendo un color vibrante que desafiaba la aridez del paisaje. El jardín delantero, que durante años no fue más que un terreno baldío, de hierbajos secos y polvo, se había transformado en un huerto próspero y ordenado. Hileras perfectas de tomates rojos, calabazas gigantes y pimientos verdes crecían con fuerza. El aire, antes estancado, ahora estaba impregnado de fragancias dulces de albahaca, romero y hierbabuena. Anselmo, aunque con más canas plateando su cabello y la espalda un poco más encorvada por el peso ineludible de los años, parecía haber rejuvenecido por dentro. Sus ojos ya no tenían esa sombra permanente de soledad y resignación. Ahora brillaban con la satisfacción profunda del hombre que ha encontrado su propósito y que ve los frutos de su trabajo cada mañana. El rancho había vuelto a la vida en todos los sentidos. El ganado estaba gordo y sano, pastando en potreros recuperados. Los graneros estaban llenos hasta el techo de heno, fresco y dorado. Y la pequeña quesería artesanal, que Clara había insistido en empezar, se había convertido en el orgullo local. Los quesos frescos de La Esperanza, hechos con la receta secreta de la abuela de Clara, eran famosos en todo el valle, y los pedidos no paraban de llegar, trayendo una prosperidad modesta pero sólida que el rancho no había conocido en décadas. Pero la cosecha más hermosa y valiosa del rancho no eran los quesos premiados, ni los becerros sanos. En el porche, un torbellino de energía de 5 años, con el cabello oscuro y alborotado, y los ojos grandes y curiosos de su madre, corría persiguiendo a una gallina escandalosa, riendo a carcajadas puras y cristalinas. Mateo había crecido fuerte y feliz. Un verdadero niño de campo con la piel bronceada por el sol y las rodillas
siempre raspadas por trepar a los árboles y explorar cada rincón de su vasto patio de juegos. «Papá Anselmo, mira, atrapé al bandido», gritó el niño, corriendo hacia el anciano que estaba sentado en su mecedora, descansando un momento después del almuerzo. El niño sostenía triunfante un pequeño lagarto de cola azul. Anselmo dejó su taza de café y sonrió, una sonrisa amplia que arrugaba las esquinas de sus ojos. Se inclinó y levantó al niño en el aire con una fuerza sorprendente para su edad, mientras el niño chillaba de alegría. «Vaya cazador, estás hecho, mijo. Ese es el lagarto más rápido del oeste», le dijo, besando su frente sudorosa con una ternura infinita. El corazón del viejo se hinchaba de un orgullo que casi dolía cada vez que ese niño, que no llevaba su sangre, pero sí toda su alma, lo llamaba papá con tanta naturalidad. Desde la cocina, atraída por las risas, salió Clara, secándose las manos en el delantal de flores. Estaba más hermosa y radiante que nunca. El miedo y la sombra de la víctima habían desaparecido de sus ojos, para siempre, reemplazados por la seguridad serena y la paz de una mujer que sabe que es amada, respetada y que está a salvo. Caminaba con la cabeza alta, como la verdadera dueña y señora de su hogar, la patrona indiscutible de la esperanza. Pero había una alegría más, una promesa de futuro en la escena que completaba el cuadro. Clara no caminaba sola, se movía despacio, con una mano apoyada con dulzura protectora en su vientre, abultado ya de 7 meses. Una nueva vida estaba en camino, una niña que nacería en la seguridad y el amor incondicional de ese refugio que ellos mismos habían construido. Esta vez no habría tormentas, ni huidas nocturnas, ni pozos oscuros. Solo habría brazos abiertos, mantas tejidas a mano, y una cuna de madera antigua, lista para recibirla, y vigilando todo, como siempre, como un monumento vivo a la lealtad, estaba Capitán. El viejo pastor alemán ya no corría con la misma velocidad de rayo de antaño. Su hocico estaba completamente blanco, por las canas de la experiencia, y pasaba más tiempo dormitando al sol que persiguiendo conejos. Sus movimientos eran más lentos. Sus articulaciones, un poco rígidas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, tan atentos, inteligentes, siempre siguiendo los movimientos de Mateo y de Clara. Cuando el niño se acercó a mostrarle el lagarto, Capitán movió la cola perezosamente contra el suelo de madera y le dio un lengüetazo cariñoso en la mano pequeña. El viejo guerrero había cumplido su misión con creces. Sus protegidos estaban a salvo, felices y prosperando. Podía permitirse, finalmente, descansar en paz bajo el sol de la tarde. El rancho La Esperanza era ahora la prueba viviente de que el amor y la bondad, cuando se siembran en tierra fértil, pueden sanar hasta las heridas más profundas del alma. Era un faro de luz cálida en el valle, un lugar donde los milagros cotidianos de la vida se celebraban con trabajo duro, comida caliente y risas compartidas. Rodrigo Montenegro, su dinero sucio y sus amenazas vacías eran solo un mal recuerdo lejano, una pesadilla borrosa que se desvanecía cada mañana con la luz brillante del sol. Los humildes no solo habían sobrevivido, habían triunfado. A la escena cambia. La música de fondo, si la hubiera, pasaría de la alegría luminosa del día a unos acordes más profundos, serenos y nostálgicos, con notas largas de violonchelo. Ya no estamos en el porche soleado, estamos en el límite norte del rancho. Al atardecer, el cielo está pintado con pinceladas dramáticas de naranjas fuego, morados profundos, y el último oro del día. El sol comenzaba a esconderse detrás de la sierra, tiñendo el valle de San Miguel con los colores de la memoria. El aire se enfriaba, trayendo el olor a tierra húmeda y pasto nocturno. Anselmo caminaba despacio,
por el sendero que llevaba al límite norte de su propiedad. Ya no caminaba con la prisa de la juventud, ni con la urgencia de la emergencia. Se apoyaba en un bastón de madera de mezquite, tallada a mano, más por costumbre que por necesidad absoluta, disfrutando del paseo. A su lado, inseparable como su propia sombra, caminaba Capitán. El viejo perro adaptaba su ritmo al de su amo, sus patas viejas pisando con cuidado la tierra que había patrullado fielmente durante toda su vida. Llegaron a su destino, el viejo pozo de piedra, pero el lugar había cambiado tanto como ellos. Ya no era esa boca oscura, peligrosa y amenazante escondida entre la maleza espinosa. Una trampa mortal, esperando a los descuidados. Anselmo, con sus propias manos, y la ayuda de Clara en los primeros meses, lo había transformado. Había limpiado la maleza alrededor, creando un pequeño claro sereno. Había rodeado el pozo con una cerca de madera robusta, bien construida, y pintada de un blanco inmaculado, para que ningún niño ni animal volviera a correr peligro allí. Sobre la abertura del pozo había colocado una tapa de madera maciza, sellada y asegurada, con un candado fuerte, y justo al lado, clavado firmemente en la tierra, había un pequeño letrero de madera tallada a mano por Anselmo, con letras rústicas pero claras, que decían: aquí nació la esperanza. Anselmo se apoyó en la cerca blanca, mirando la tapa del pozo mientras el sol terminaba de hundirse. Su mente viajó 5 años atrás en el tiempo. Volvió a sentir la lluvia fría de esa tormenta despiadada. Volvió a escuchar el llanto desesperado y débil que salía de las entrañas de la tierra. Y volvió a ver la figura tensa y mojada de Capitán, bloqueándole el paso para salvarlo. ¿Quién lo hubiera dicho, viejo amigo?, murmuró Anselmo, bajando la mano para acariciar la cabeza canosa y suave del perro. ¿Quién hubiera pensado que la noche más aterradora de nuestras vidas sería también la más bendita? Que en el fondo de ese agujero oscuro encontraríamos la luz que nos faltaba. Capitán. Capitán. Entendiendo el tono de su amo, apoyó su cabeza pesada en la pierna de Anselmo y soltó un suspiro profundo y sonoro, como si estuviera completamente de acuerdo con la reflexión. El destino, pensó Anselmo mirando el horizonte, tiene formas extrañas y a veces poéticas de impartir justicia. Con el tiempo, las noticias habían llegado al valle, rumores traídos por los viajantes, los camioneros y las páginas de sociales de los periódicos viejos de la capital, que a veces llegaban al pueblo. Rodrigo Montenegro, el hombre que creía ser el dueño del mundo, el que pensaba que el dinero podía comprar almas y silenciar conciencias, había caído, y su caída había sido dura. Sus negocios turbios, basados en la intimidación y el fraude, sus deudas de juego impagables y los enemigos poderosos que había cosechado con su arrogancia, finalmente lo habían alcanzado. Se decía en el pueblo que lo había perdido todo: an su fortuna, mala vida, su reputación de cartón y, finalmente, su libertad. Ahora era él, Rodrigo, quien estaba encerrado, no en un pozo de piedra en el campo, sino en una celda fría de cemento en la ciudad, solo con sus demonios y el eco de su propia soberbia. El hombre que despreció la dignidad por dinero había terminado sin ninguna de las dos cosas. Anselmo, hombre de paz, no sentía alegría por la desgracia ajena, ni siquiera por la de un enemigo, pero sí sentía una profunda y serena paz. El universo, a su manera misteriosa, había equilibrado la balanza. Los soberbios habían sido humillados, y los humildes, aquellos que actuaron con el corazón, habían sido exaltados. A lo lejos, rompiendo su ensoñación, el sonido de la risa cristalina de Mateo, persiguiendo luciérnagas, y la voz suave y amorosa de Clara, llamándolos para cenar, llegó flotando en la brisa nocturna. Anselmo sonrió.
Esa era su realidad ahora. Un hogar lleno de calor, una familia elegida forjada en el fuego de la prueba, y un futuro brillante que pronto traería otra vida al mundo. Miró por última vez el pozo cerrado, bajo la luz de la primera estrella de la noche. Ese lugar había sido una tumba potencial, pero gracias al coraje de una madre y al instinto de un perro, se había convertido en un vientre. De la oscuridad más profunda había nacido la familia más luminosa. Vamos a casa. Capitán, dijo Anselmo, dándose la vuelta con el corazón ligero, apoyándose en su bastón. Tu familia nos espera para cenar, y no podemos hacer esperar a la patrona. El anciano granjero y su viejo perro guardián caminaron de regreso por el sendero hacia la casona iluminada, cuyas ventanas brillaban como faros de acogida. En la noche eran dos guerreros cansados, que habían encontrado su paz, dejando atrás el pasado en la oscuridad, caminando hacia la luz con la certeza absoluta de que, mientras hubiera bondad y coraje en el mundo, siempre habría esperanza. Voz del narrador, cálida, cercana, mirando directamente a los ojos del alma del oyente, con la música de fondo, subiendo suavemente en un tono inspirador y emotivo. Querido oyente de Fragmentos de Verdad, la historia de don Anselmo, la valiente Clara, el pequeño Mateo y el leal capitán nos recuerda una lección fundamental. Las familias verdaderas no siempre son las que comparten la misma sangre, sino las que se forjan en el fuego de la adversidad y se unen por el amor incondicional y la protección mutua. Nos enseña que un solo acto de bondad desinteresada en una noche oscura puede cambiar el destino de muchas vidas para siempre, y que la verdadera riqueza de un ser humano no se mide por lo que tiene en la billetera, sino por lo que guarda en el corazón. Ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Anselmo hizo lo correcto al arriesgar su vida y su tranquilidad por una desconocida y su bebé? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar si escucharas ese llanto en la noche? Por favor, déjanos tu opinión sincera en los comentarios. Nos encantaría leerte y aprender de tu perspectiva. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho sentir indignación por la injusticia y lágrimas de alegría por este final merecido, te pedimos que nos regales un like en el video y que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que estamos preparando para ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos fragmentos de humanidad que tanto necesitamos en el mundo de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por sentir con nosotros, y hasta la próxima historia. La escena cambia, la música de fondo, si la hubiera, pasaría suavemente de la alegría luminosa y rítmica del día a unos acordes más profundos, serenos, nostálgicos y emotivos, quizás con notas largas de un violonchelo o una guitarra acústica lenta. Ya no estamos en el porche soleado y ruidoso, estamos en el límite norte del rancho. Al atardecer, el cielo está pintado con pinceladas dramáticas de naranjas fuego, rosas suaves y el último oro del día antes del azul profundo de la noche. El sol comenzaba a esconderse perezosamente detrás de la sierra lejana, tiñendo el valle de San Miguel con los colores suaves de la memoria, y el final del día. El aire se enfriaba rápidamente, trayendo el olor inconfundible a tierra húmeda, pasto nocturno y humo de leña lejano. Anselmo caminaba despacio por el sendero de tierra que llevaba al límite norte de su propiedad. Ya no caminaba con la prisa angustiada de la juventud, ni con la urgencia desesperada de aquella noche de emergencia. Se apoyaba en un bastón de madera de mezquite tallada a mano, pulido por el uso, más por costumbre y compañía que por necesidad absoluta, disfrutando de cada paso del paseo. A su lado, inseparable como su propia sombra alargada por el sol poniente, caminaba Capitán.
El viejo perro adaptaba su ritmo al de su amo. Sus patas viejas y sabias, pisando con cuidado la tierra que había patrullado fielmente durante toda su vida. Llegaron a su destino, al viejo pozo de piedra, pero el lugar había cambiado tanto como ellos mismos. Ya no era esa boca oscura, peligrosa, traicionera y amenazante escondida entre la maleza espinosa. Una trampa mortal esperando a los descuidados en la tormenta. Anselmo, con sus propias manos callosas y la ayuda entusiasta de Clara, en los primeros meses de su nueva vida, lo había transformado radicalmente. Había limpiado toda la maleza agresiva alrededor, creando un pequeño claro sereno y cuidado, casi un jardín secreto. Había rodeado el pozo con una cerca de madera robusta, bien construida y pintada de un blanco inmaculado que brillaba en el crepúsculo, para asegurar que ningún niño, ni Mateo, ni la que venía en camino, ni ningún animal, volviera a correr peligro de caer allí. Sobre la abertura del pozo había colocado una tapa de madera maciza, sellada y asegurada con un candado fuerte y brillante. Y justo al lado, clavado firmemente en la tierra, como un estandarte, había un pequeño letrero de madera, tallada a mano por el propio Anselmo, con letras rústicas pero profundas y claras que decían simplemente: aquí nació la esperanza. Anselmo se apoyó con ambas manos en la cerca blanca, mirando la tapa cerrada del pozo, mientras el último rayo de sol terminaba de hundirse en el horizonte. Su mente viajó 5 años atrás en el tiempo, cruzando el puente de los recuerdos. Volvió a sentir el frío húmedo de la lluvia de esa tormenta despiadada en sus huesos. Volvió a escuchar el llanto desesperado y débil que salía de las entrañas de la tierra como un llamado de auxilio imposible. Y volvió a ver la figura tensa, mojada y heroica de Capitán, bloqueándole el paso, gruñendo para salvarlo de su propia prisa. ¿Quién lo hubiera dicho? Viejo amigo, murmuró Anselmo, con la voz cargada de emoción, bajando la mano arrugada para acariciar la cabeza canosa y suave del perro. ¿Quién hubiera pensado que la noche más aterradora y oscura de nuestras vidas sería también la más bendita? Que en el fondo de ese agujero negro encontraríamos la luz potente que nos faltaba para seguir viviendo. Capitán, entendiendo el tono nostálgico y agradecido de su amo, apoyó su cabeza pesada en la pierna de Anselmo y soltó un suspiro profundo, sonoro y largo, como si estuviera completamente de acuerdo con la reflexión. Cerrando los ojos con satisfacción. El destino, pensó Anselmo mirando el horizonte que se oscurecía, tiene formas extrañas, misteriosas y a veces poéticas de impartir justicia en este mundo. Con el tiempo, las noticias habían llegado al valle, rumores traídos por los viajantes, los camioneros de paso y las páginas de sociales de los periódicos viejos y arrugados de la capital que a veces llegaban a la tienda del pueblo. Rodrigo Montenegro, el hombre que 5 años atrás creía ser el dueño del mundo, el que pensaba con soberbia que el dinero podía comprar almas, silenciar conciencias y doblegar voluntades, había caído, y su caída había sido dura, estrepitosa y pública. Sus negocios turbios, basados en la intimidación, el fraude y la corrupción. Sus deudas de juego, impagables, que intentaba tapar con más deudas, y los enemigos poderosos que había cosechado con su arrogancia desmedida, finalmente, lo habían alcanzado. Se decía en el pueblo, en susurros, que lo había perdido absolutamente todo, en su fortuna mala vida. Se había esfumado, su reputación de cartón estaba destrozada, y, finalmente, había perdido su libertad. Ahora, era él, Rodrigo, el amo del universo, quien estaba encerrado, no en un pozo de piedra en el campo bajo la lluvia, sino en una celda fría,
pequeña y gris de cemento, en una prisión de la ciudad, solo con sus demonios, el eco vacío de su propia soberbia y el recuerdo amargo de todo lo que despreció. El hombre que quiso comprar la dignidad con billetes ajenos había terminado sin dinero y sin dignidad. Anselmo, hombre de paz y de campo, no sentía una alegría vengativa por la desgracia ajena, ni siquiera por la de un enemigo que quiso destruir su hogar, pero sí sentía una profunda, serena y equilibrada paz. El universo, a su manera misteriosa e implacable, había equilibrado la balanza. Los soberbios habían sido humillados por su propio peso, y los humildes, aquellos que actuaron con el corazón en la mano, habían sido exaltados y recompensados a lo lejos, rompiendo su ensoñación y trayéndolo de vuelta al presente glorioso. El sonido de la risa cristalina de Mateo, persiguiendo las primeras luciérnagas de la noche, y la voz suave, amorosa y firme de Clara, llamándolos desde el porche para cenar, llegó flotando en la brisa nocturna fresca. Anselmo sonrió en la penumbra. Esa era su realidad ahora, no la soledad, no el dolor, no la lucha constante. Un hogar lleno de calor, una familia elegida, forjada en el fuego de la prueba más dura, y un futuro brillante que muy pronto traería otra vida nueva al mundo, para llenar aún más la vieja casona. Miró por última vez el pozo cerrado bajo la luz tímida de la primera estrella de la noche. Ese lugar había sido una tumba potencial, una boca de lobo, pero gracias al coraje inmenso de una madre y al instinto milagroso de un perro, se había convertido en un vientre. De la oscuridad más profunda y fangosa había nacido la familia más luminosa y fuerte. «Vamos a casa, capitán», dijo Anselmo, dándose la vuelta, con el corazón ligero como una pluma, apoyándose en su bastón, con energía renovada. «Tu familia nos espera para cenar la sopa caliente, y no podemos hacer esperar a la patrona, o se enfrían las tortillas». El anciano granjero y su viejo perro guardián caminaron de regreso por el sendero, alejándose de la oscuridad del campo, hacia la casona iluminada, cuyas ventanas brillaban con luz amarilla y cálida como faros de acogida. En la noche, eran dos guerreros cansados pero victoriosos que habían encontrado su paz, dejando atrás el pasado en las sombras, caminando juntos hacia la luz, con la certeza absoluta de que, mientras hubiera bondad, coraje y lealtad en el mundo, siempre, siempre, habría esperanza. Voz del narrador, cálida, cercana, profunda, mirando directamente a los ojos del alma del oyente, con la música de fondo, subiendo suavemente, en un tono inspirador, emotivo y conclusivo. CTA final, querido oyente, de Fragmentos de Verdad, la historia de don Anselmo, la valiente Clara, el pequeño Mateo y el leal capitán llega a su fin, pero nos deja una lección que debería resonar en nuestros corazones para siempre. Las familias verdaderas no siempre son las que comparten la misma sangre bajo un apellido, sino las que se forjan en el fuego de la adversidad, se eligen mutuamente y se unen por el amor incondicional y la protección inquebrantable. Esta historia nos enseña que un solo acto de bondad, desinteresada, en una noche oscura y tormentosa, puede cambiar el destino de muchas vidas para siempre, y que la verdadera riqueza de un ser humano jamás se medirá por lo que tiene en la billetera o en el banco, sino por la cantidad de amor, coraje y dignidad que guarda en el corazón. Ahora, queremos escucharte a ti, porque tu opinión es parte de esta comunidad. ¿Qué piensas de este final? ¿Crees que Anselmo hizo lo correcto al arriesgar su vida tranquila y su seguridad por una desconocida y su bebé? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar si escucharas ese llanto en la noche? Por favor, déjanos tu opinión sincera y tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría leerte
y aprender de tu perspectiva. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho sentir indignación por la injusticia y lágrimas de alegría genuina por este final merecido, te pedimos de corazón que nos regales un like en el video para que llegue a más personas y que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las historias conmovedoras que estamos preparando para ti cada semana. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos fragmentos de humanidad y verdad que tanto necesitamos en el mundo de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por sentir con nosotros. Y hasta la próxima historia.